Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perspectiva Económica. El día de hoy vamos a iniciar con lo que vendría a ser el curso de Introducción a la Economía por parte de este canal Perspectiva Económica. ¿Cuál es el fin? ¿O cuál es el reto, en todo caso, el cual yo me estoy planteando? Es básicamente hacer todo lo que vendría a ser la carrera de Economía de manera que tú puedas llevar todos los cursos sin esos famosos cursos de relleno de la universidad. Da igual si eres una persona que no sabe nada de economía o simplemente eres un estudiante de economía de primeros ciclos a mitad de semestre o simplemente también un egresado que te pueda servir. Vamos a hacer todos los cursos, desde introducción, mate financiera, macro, micro, econometría, incluso algunos cursos de análisis de datos y ciencia de datos, investigación de mercado, todo lo que venga a servirnos para ser unos buenos profesionales en la materia de economía. Algunas clases y algunos cursos de manera electiva que ahorita voy a explicar, voy a subirlos eventualmente a un canal de Patreon con el fin de que quizás ustedes me puedan apoyar un poquito y que mi trabajo se vea un poquito, digamos, remunerado en ese sentido. Pero en general, todo lo demás va a estar directamente aquí y voy a tratar de hacer listas para que sea mucho más fácil y ustedes lo puedan ubicar. Respecto a ello, ustedes van a poder ver en la descripción un Canva, un enlace a Canva, donde está el sílabo de este curso de Introducción a la Economía. El siguiente curso va a ser, obviamente, mate financiero o tal vez contabilidad, vamos a ver. Pero ahí ustedes van a ver y en todos los cursos van a poder ver el sílabo de los temas que vamos a desarrollar o el temario, ustedes si quieren llevarlo. Lo importante es que en la semana 16 vamos a hacer un tema a votación, que va a ser o introducción a la economía digital, que ya algunas universidades lo han venido desarrollando, o introducción a las corrientes de pensamiento económico. El que no salga, ese sí, lo voy a subir a un Patreon para las personas interesadas en el curso y que pues puedan apoyarme un poquito con ello. Pero bueno, vamos a hacer todo, vamos a desarrollar todos sus temas y ustedes van a poder llevarse la mejor experiencia posible. Bueno, sin más muchachos, sin más, vamos a iniciar en este curso que es Introducción a la Economía con el primer tema, o al menos el primer tema que nos manda el temario, que es básicamente un poquito de entender qué es la economía, unas definiciones. Vamos posteriormente a desarrollar la parte de la división de la economía positiva y economía normativa, y obviamente, y como no, la frontera de posibilidades, la FPF. Y bueno, en la última parte, la de la frontera de posibilidades, vamos a hacerlo en la segunda parte de este video, de este tema. Cada tema va a tener entre 2 o 3 partes y en esa parte también vamos a armar un ejercicio que lo vamos a desarrollar en Excel. Así que no se preocupe. Pero en esta primera parte vamos a iniciar. Ahora sí, iniciemos. Antes de entender qué es la economía, lo primero que tenemos que entender es de que la economía es, al final del día, una ciencia social. Y eso es lo primero que ustedes tienen que llevarse de esto. La economía es una ciencia social. Más allá de la parte etimológica de oikos y nomos, que en realidad estos vocablos griegos tratan de explicar un poquito de qué es la economía, esto lo van a poder ver. Por cierto, van a tener un PowerPoint también de la clase, hecho por mi persona, que lo van a poder también ver en la descripción en un enlace de Canva, así que no se preocupen. Más allá de eso, recapitulando, más allá de eso, ustedes tienen que entender que al ser una ciencia social, esta ciencia social se va, digamos, tratar de juntar con otras disciplinas de las ciencias sociales, pero sin perder su enfoque, que es tratar de avalarse en métodos estadísticos y matemáticos. Siendo es una breve introducción, esta es una de las definiciones que le encontré en el Foro Económico Mundial de este profesor, que especificaba que la economía es una ciencia social para comprender cómo vive la sociedad y cómo poder mejorar la situación mundial. Es, digamos, una definición bastante moderna en ese sentido. Por otra parte, antes de seguir adentrando a cualquier otra definición que ustedes van a poder encontrar en cualquier tipo de libros, repito, en el PPT que estamos haciendo vamos a dejar bibliografía, hay que respondernos la siguiente pregunta entonces. Adentrándonos, ¿qué estudia? ¿Qué estudia la economía?
Bueno, lo primero que tenemos que tener en consideración es lo siguiente. La economía vamos a explicarlo imaginando a tu familia o cualquier familia. Digamos que esta familia tiene ciertos ingresos al mes, que vamos a decir que estos ingresos al mes, que puede ser el sueldo de cada uno de los familiares, puede ser algunos regalos o de repente se ganaron la lotería, etcétera, todos. Pero al final del día sumando van a ser ciertamente limitados, es decir, que va a tener un tope al final del día. Esto vamos a llamarlo en economía como recursos limitados, ¿ok? Eso vamos a llamarlo como recursos limitados. Es decir, con ese dinero vas a poder decidir qué comprar. Entonces vamos a iniciar con algo que es, o sea, escribir entonces que va a haber algo que se llama una decisión. Y vas a poder comprar de repente, no lo sé, comida. Y ya hablamos de necesidades, porque la comida es básicamente una necesidad primordial. Podrás comprar, por ejemplo, el pago de un alquiler y, como no, ropa. Diría yo que al final del día, de repente, hay prioridades dentro de esas necesidades y quizás en ese momento, en esos ingresos familiares, tal vez solo te alcanza para los dos primeros y tienes que excluir, tal vez, la parte de la ropa. Entonces podríamos decir que hay necesidades que podemos decir, y también deseos, ¿no? Como no, que son ilimitadas, pero los recursos que estamos utilizando son, como habíamos dicho, recursos limitados. Los ingresos son recursos limitados. En ese sentido, en cómo tú básicamente administras los recursos limitados, es como tú vas a tratar de explicar qué estudia la economía. Obviamente, todos estos recursos limitados y la forma de administrar básicamente es una forma muy idónea para satisfacer, ¿qué cosa? Las necesidades. Todo esto de acá. Vas a tener que satisfacer las necesidades. Por eso es de suma importancia que se entienda esa parte. Básicamente, la economía es una ciencia social que va a estudiar cómo las sociedades administran los recursos escasos para producir. Ahora sí vamos a tocar el término de bienes y servicios y distribuirlos entre todos los individuos. Eso sería, en resumidas cuentas, qué es la economía. Espero que les haya quedado claro. Solo acotar que quizás vamos a tener algunos actores acá y estos actores van a poder ser como individuos como nosotros, el gobierno. Obviamente, el Estado del gobierno tiene que estar, aunque hay una gran diferencia entre gobierno y Estado, una definición es, pero no nos compete, al menos en este curso, de talleres. Y como no, las empresas. Esas son las, digamos, los actores que vamos a tratar de encontrar en una sociedad. Para entender un poquito más, vamos a tratar de explicar el objeto de estudio. Bien, para nosotros entender el objeto de estudio y tratar de entender qué es lo que busca explicar, vamos a entender que todo el estudio de la economía se va a centrar en un término que se llama la escasez. ¿Cómo así? Básicamente, tienes que entender que tanto la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, todo el proceso de distribución, tienes que entender en todo caso que la producción, distribución, consumo de todos los bienes y servicios, al final del día, tú vas a tener que ver cómo te asignas esos recursos, o si eres el Estado o gobierno, ver cómo asignas esos recursos. Y si eres una empresa, es saber cómo seleccionas exactamente esos recursos para llegar a tu punto de equilibrio y generar eventualmente a posteriori utilidad. Es decir, que al final hay bienes y servicios escasos porque va a obligar a la sociedad a tratar de ver la mejor opción entre diferentes alternativas. Quizás no te va a alcanzar para vacacionar en Disneylandia, pero te puede alcanzar para vacacionar, no lo sé, quizás en Paracas, quizás ese es tu presupuesto. Quizás si eres una empresa no te puede alcanzar para comprar unas maquinarias importadas, pero te puede alcanzar para comprar las maquinarias nacionales. Si eres el gobierno, no te alcanza para de repente poner o crear 20 hospitales, pero sí te puede alcanzar para poner 5 grandes hospitales y algunos postas o policlínicos. Entonces hay un punto neurálgico de la escasez y es por eso que el objeto de estudio se va a centrar en eso. En resumidas cuentas, entendamos que la escasez surge porque los recursos son limitados, pero en general las necesidades son ilimitadas. Y es ahí donde sale otro concepto, el
costo de oportunidad, que es fundamental de entender. En realidad, el costo de oportunidad es básicamente el valor de la mejor alternativa sacrificada. Es decir, que supongamos que tú eres esta persona. Tú eventualmente tienes sed, que eso podemos decir que es una necesidad o un deseo. Pero, por desgracia, solo tienes 2 soles. Tú eventualmente querías una gaseosa o un refresco, como lo llaman en México, pero eventualmente no te alcanza. Pero podrías comprarte de repente una gelatina o cualquier otra variante de una gaseosa para que te refresque. O de repente un vaso de limonada, porque de repente, quién sabe, la gaseosa está, por desgracia, 3 soles. Y eso eventualmente no te alcanza. Esto eventualmente no está a tu alcance. Sin embargo, la limonada está exactamente 2 soles, pero si caminas un poco puedes encontrar a 1,50 sol, y eso está en el rango promedio de tus posibilidades. Entonces, como repito, es el valor de la mejor alternativa sacrificada justamente al tomar esta decisión. Estas decisiones son fundamentales en el estudio de la economía porque a nivel macro en gobiernos y quizás en empresas, cada decisión puede costar millones, pero millones de soles. Es por eso fundamental entender el costo de oportunidad. Ahora sí, terminando esta partecita, que quizás me he extendido regular, por así decirlo, ahora sí vamos a entender cómo es la división de la economía. La división de la economía es súper sencillo. Lo explicamos de esta manera. Hay dos. Tenemos, por ejemplo, la macroeconomía y también tenemos por acá la microeconomía. No te preocupes, vamos a detallar y a explicar cada una. Vamos a explicar en primera instancia la microeconomía. Sé que la puse abajo, pero no hay problema. Vamos a explicar qué es la microeconomía. Básicamente, la microeconomía va a estudiar, y ojo con esto, el comportamiento. Y eso es fundamental. ¿De quién? De algo que vamos a llamar como agentes económicos, que pueden ser estos agentes económicos obviamente individuales y que van a interactuar con los mercados. En resumidas cuentas, analiza el comportamiento de los consumidores, empresas en mercados específicos. Es decir, piensa esto como si la economía la vieras a través de un microscopio. Tanto individuos, hogares y empresas, aunque individuos y hogares va a estar relacionado, van a entender y tratar de explicar cómo tú, a partir de cómo te distribuyes dentro del mercado, vas a tratar de entender el comportamiento de estas decisiones. Vamos a tratar de explicar con ciertos temas de estudio que puede atacar la microeconomía. Por ejemplo, la determinación del precio de un bien. Supongamos, ya que es de moda, comprar un iPhone. Entonces, ¿por qué un iPhone? Podríamos preguntarnos en microeconomía, ¿por qué un iPhone cuesta lo que cuesta y da ese estatus? También podríamos tener de tema de estudio las decisiones de producción de una empresa. Si tú tuvieras una empresa y seas el gerente de una empresa que fabrica autos, ¿cuántos autos debería fabricar de este nuevo lote para llegar a mi punto de equilibrio? Eso sería, por ejemplo, un tema de estudio en microeconomía. O, por ejemplo, podríamos también estudiar, por ejemplo, el mercado de un producto específico. Es decir, cómo se está vendiendo al precio y la producción de, por ejemplo, la palta, que de hecho es una de las principales agroexportaciones del Perú. También podríamos explicar cómo va a afectar un impuesto sobre los consumidores que compran un respectivo bien. Por ejemplo, si le ponemos un impuesto adherido a la cerveza, ¿cómo esto afectará en el consumidor final? Bueno, recuerda, y es importante, que la economía siempre va a estar en mercados específicos. Ahora sí, pasemos a la macroeconomía. Algunos le tienen mucho más cariño a macroeconomía respecto a microeconomía, que ya vamos a detallar eventualmente en el curso de macro y micro. Vamos a hacer macro 1, 2 y probablemente algunos que otros tópicos. Para entender macroeconomía, tienes que entender que macro va a estudiar en su conjunto, va a estudiar, por ejemplo, el crecimiento económico. Eso es importante, ¿eh? Como habíamos dicho, microeconomía lo podrías ver como si fuera un microscopio, algo pequeño, algo específico. Acá lo vas a ver y entender en su totalidad. Vas a tratar de analizar el crecimiento económico
de repente de un país o de una región o incluso un continente o en general del mundo. Los temas como inflación, desempleo y política económica. Respecto al crecimiento económico, podrás responder preguntas: ¿por qué algunos países son más ricos y otros pobres? Esto es algo que vamos a tocar como debate cuando lleguemos a macroeconomía y de repente en algunos temas de este mismo curso. Vamos a hablar, por ejemplo, la famosa inflación, que muchos políticos lo hacen de manera populista y tocan este tema con cierta despachatez sin saber cómo funciona en realidad la inflación. ¿Por qué suben los precios de forma generalizada? ¿Y por qué mi salario mínimo no me alcanza? ¿Por qué hay desempleo? ¿Y por qué hay personas que buscan trabajo y no lo encuentran? Cabe aclarar que en este punto del desempleo es un tema muy, pero muy neurálgico para los políticos. La política económica, y esto sí lo voy a colocar acá, que es temas como el déficit fiscal, temas como qué puede hacer un gobierno o un banco central para mejorar la economía. De hecho, vamos nosotros a desarrollar en este curso de introducción, vamos a explicar algunas funciones del famoso Banco Central de Reserva del Perú, que es, la verdad, bastante eficiente. Pero bueno, en general, para tratar de explicar de manera analógica, podemos decir que si la economía fuera una especie de bosque, la microeconomía estudiaría los árboles de forma individual, las especies y cómo compiten estos por la luz solar. Por otra parte, la macroeconomía estudiaría el bosque en su conjunto, si está creciendo las plantaciones de este bosque, su crecimiento en general y cómo afectan, por ejemplo, que hayan sequías, incendios o lluvias torrenciales. Entonces, básicamente, eso sería, en resumidas cuentas, la división de la economía. Trato de llevar estas analogías para que entiendas de manera mucho más sencilla, en términos mucho más sencillos, porque mi intención es de que cualquiera pueda llevarse estos términos y entenderlos de manera práctica. Y ya para terminar esta parte de acá, vamos a explicar a detalle qué es la economía positiva y la economía normativa. Bueno, para entender un poquito de economía positiva y economía normativa, traje aquí una imagen que quizás nos pueda ayudar. Esta imagen va a resumir en esencia qué es la economía positiva y qué es la economía normativa. Por ejemplo, la economía positiva, digamos, la economía positiva, por ejemplo, va a tratar de describir de manera objetiva y la economía normativa va a tratar de describir de manera subjetiva los temas de economía. Entonces, aquí en la economía subjetiva va a tener un juicio de valor y en economía positiva va a tener una explicación científica, una explicación con algún asidero. Entonces, vamos a desglosar estos conceptos. Supongamos que estás escuchando algún noticiero económico o simplemente estás leyendo de repente Gestión o Semana Económica, que son portales en el Perú, o Bloomberg también podría ser, portales donde hay temas de índole económico. Cuando veas economistas hablar sobre lo que pasa en el mundo, van a poder hacerlo justamente de estas dos perspectivas. Como había explicado, una va a describir y explicar lo que es y la otra se va a enfocar en lo que debería ser. Y eso, en esencia, será la distinción, como digo, entre la economía positiva y la economía narrativa. Ahora vamos a explicar y desglosar. En la economía positiva, por ejemplo, vas a tener que responder a la pregunta lo que es. Entonces, la economía positiva explica lo que es. Es decir, va a describir, y esto es importante, ¿qué cosa? La realidad económica. Describe la realidad económica. Por ejemplo, digamos que ves una noticia que dice: el aumento del salario mínimo reduce el empleo en algunos sectores, y cita alguna fuente de repente alguna revista. Bueno, eso está explicando de repente un fenómeno económico. Entonces, eso podríamos catalogarlo como economía positiva. Por otra parte, la economía normativa, digamos, va a tratar de responder a lo que debería ser. Y para entender qué es lo que debería ser, es importante entender que acá juicios de valor. Y estos juicios de valor van a tratar de, en la persona emisora que está dando algún juicio de valor, predecir consecuencias. Por ejemplo, aquí podrías escuchar a tu tío que diría, por ejemplo, se debería, por ejemplo, aumentar el salario mínimo por parte del gobierno para mejorar la calidad de vida. Esa es una opinión. No sabemos eventualmente, a menos que lo podamos estudiar, si es que
el salario mínimo podría, de verdad, mejorar la calidad de vida. Aunque, si no me equivoco, hace 2 años hubo un premio Nobel que habló del salario mínimo. Pero eso ya lo desglosaremos dentro de este curso. Entonces, acá al final del día hay valores éticos. Hay una valoración ética de lo que estás tratando de decir u opinar. Acá hay una valoración ética. Lo importante es que lo importante de esta distinción es que la claridad en el debate económico va a poder separar los análisis objetivos de las opiniones, recomendaciones que muchas veces llegan a desacuerdos porque, de verdad, no todo lo que opinemos o creamos de la economía está sustentado por hechos o algo que se pueda medir. Es por eso que también podrás eventualmente separar entre una toma de decisión informada con simplemente dejarte llevar por una opinión. Y esto eventualmente podrá ayudarte a evitar confusiones. Ahora, en la segunda parte, vamos a explicar todo sobre las fronteras de posibilidades de producción. Todo lo que ustedes van a poder entender o lo que conlleva que es las fronteras de posibilidades de producción. Vamos a poder comprender a detalle sobre esto, que dicho sea de paso, luego lo vamos a ampliar en microeconomía y que estoy seguro que con el ejemplo en Excel les será súper, pero súper sencillo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, esta primera parte, y nos vemos en la parte 2.